La carta a los Efesios es una de las más poderosas y profundas de todo el Nuevo Testamento. Escrita por el apóstol Pablo, esta epístola no solo tiene un valor histórico, sino también una relevancia atemporal para los creyentes de todos los tiempos. Éfeso, una ciudad próspera en Asia Menor, era un centro comercial, cultural y religioso clave, dominado por el culto a Artemisa, una de las deidades más veneradas en la antigüedad. En medio de este contexto tan diverso y lleno de complejidad, Pablo escribió una carta que, más que ser un simple mensaje, se convierte en una invitación a descubrir la verdadera unidad en Jesús. Lo que hace a esta carta única es su enfoque en la obra redentora de Jesús y la Iglesia como un cuerpo unido, llamado a reflejar el amor y la gracia de Dios. En este video exploraremos la carta a los Efesios como nunca antes lo has visto, profundizando en su significado original, revelando detalles fascinantes y desentrañando las palabras que Pablo eligió para transmitir un mensaje trascendental. Éfeso era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, ubicada en Asia Menor, donde hoy es Turquía. Conocida por su imponente templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, Éfeso era un centro cultural y religioso de gran influencia. El templo atraía a personas de varias regiones, creando un ambiente diverso y al mismo tiempo desafiante para el mensaje cristiano que confrontaba las prácticas idólatras de la ciudad. El comercio y la economía giraban en torno a peregrinaciones y rituales paganos, convirtiendo a Éfeso en un lugar espiritualmente complejo para el cristianismo emergente. La ciudad también era un importante centro de comercio y tránsito para las rutas comerciales entre Occidente y Oriente. Este movimiento constante facilitaba la difusión de ideas, pero también traía prácticas religiosas variadas y conflictivas. Esto hizo que Éfeso fuera un lugar estratégico para el cristianismo, ya que una iglesia establecida allí podría influir en diversas regiones del imperio. La diversidad cultural y las creencias religiosas en Éfeso eran una muestra de la pluralidad del mundo grecorromano, lo que hacía que la predicación de Pablo fuera un desafío, ya que necesitaba posicionarse en contra de costumbres profundamente arraigadas. Además del politeísmo y los cultos místicos, Éfeso enfrentaba intensas tensiones espirituales. Muchos habitantes practicaban magia y hechicería, lo que Pablo confrontó directamente durante sus visitas. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 19, por ejemplo, vemos que varios efesios quemaron sus libros de magia después de escuchar el Evangelio, demostrando una fuerte transformación espiritual. Sin embargo, estos actos también trajeron oposición, pues los artesanos locales, que lucraban con la venta de ídolos, vieron su ingreso amenazado por el crecimiento del cristianismo. El impacto del mensaje de Pablo fue tan profundo que el Evangelio comenzó a cambiar la estructura espiritual de Éfeso. Como resultado, la iglesia en Éfeso tuvo que enfrentar el desafío de consolidar la fe en un ambiente de fuerte oposición e idolatría. La carta a los Efesios refleja estas luchas, ofreciendo instrucciones que buscan fortalecer a los creyentes en medio de la adversidad. Así, el apóstol escribe no solo para enseñar, sino para preparar a la iglesia para los desafíos espirituales y culturales de la ciudad. Al entender este contexto, queda claro por qué Pablo dedica una carta entera para instruir y consolidar la fe de los efesios. Sabía que el testimonio de la iglesia en Éfeso podría impactar Asia Menor e incluso otras regiones del imperio. Lo que sucediera con los cristianos allí podría servir como ejemplo para otras iglesias. Por eso, su mensaje estaba cuidadosamente dirigido, orientándolos a vivir de manera que contrastara con el ambiente espiritual que los rodeaba. Pablo tenía un llamado único como apóstol de los gentiles, designado por Cristo para llevar el Evangelio a las naciones no judías.
En sus viajes misioneros, Éfeso fue una ciudad donde permaneció por un periodo más largo, aproximadamente 3 años, predicando y discipulando a nuevos convertidos. Durante este tiempo, Pablo fundó una comunidad cristiana sólida y enseñó públicamente y de casa en casa, creando lazos profundos con la iglesia local. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 20. Esta intensa inversión muestra el valor que Pablo otorgaba al crecimiento espiritual de los efesios. La iglesia en Éfeso era muy querida por Pablo, y su carta revela el amor y la preocupación que sentía por ellos. Los veía no solo como seguidores, sino como sus hijos espirituales, deseando que maduraran en la fe. Cuando escribe la carta a los Efesios, Pablo está preso en Roma y aún a la distancia siente la responsabilidad de garantizar que esta iglesia mantenga la fe. Reconoce el potencial de esa comunidad y quiere que estén preparados para enfrentar los desafíos y responsabilidades de ser luz en medio de la oscuridad espiritual de la ciudad. En su primer viaje a Éfeso, Pablo encontró discípulos que aún no tenían conocimiento completo del Evangelio y del bautismo en el Espíritu Santo. Después de enseñarles y orar por ellos, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a compartir el Evangelio con más osadía. Este comienzo poderoso está descrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 6. Este inicio poderoso muestra la influencia que Pablo tuvo sobre la iglesia en Éfeso y cómo se dedicó a su crecimiento. Además de ser un guía espiritual, Pablo se convierte en un ejemplo de vida para los efesios. Enfrentó peligros y persecuciones por la fe, y este valor inspiraba a los cristianos locales. En la carta a los Efesios destaca el valor de la fidelidad a Cristo, incluso en medio de la tribulación. Para los efesios, Pablo era una figura de coraje y un ejemplo de fe práctica. No solo predicaba, sino que vivía lo que enseñaba, mostrando que el discipulado exige entrega y constancia. Por todas estas razones, cuando Pablo escribe a los efesios, habla como alguien que invirtió mucho en esa comunidad. Su carta es una continuación de su obra en Éfeso, orientando y fortaleciendo a la iglesia para que florezca y sea un testimonio de la obra de Dios entre los gentiles. Pablo quería que esta iglesia fuera sólida, enraizada en el amor y la verdad del Evangelio, capacitada para vencer las batallas espirituales que vendrían. El propósito de Pablo al escribir la carta a los Efesios era fortalecer la iglesia y orientarla sobre su identidad y misión como cuerpo de Cristo. Sabía que para resistir las presiones culturales y espirituales en Éfeso, los creyentes necesitaban una fe firme y una comprensión profunda del plan de Dios para la humanidad. La carta no aborda problemas específicos como en otras epístolas, sino que trae un mensaje general de aliento, enseñanza e instrucción. Pablo desea que comprendan la grandeza del propósito de Dios y el papel de la iglesia como parte de ese plan. Efesios, capítulo 1, versículo 4. Otro propósito importante era enseñar sobre la unidad entre judíos y gentiles en el cuerpo de Cristo. Pablo era consciente de las divisiones étnicas y culturales que podían surgir entre los cristianos, especialmente en una iglesia tan diversa como la de Éfeso. En su carta enfatiza que en Cristo ambos son reconciliados y forman parte de una nueva humanidad. Esta unidad era esencial para el testimonio cristiano, ya que mostraba que el Evangelio rompe barreras y crea una comunidad basada en la paz y el amor. Efesios capítulo 2, versículo 14. Pablo también quería fortalecer la iglesia en la lucha contra las fuerzas espirituales del mal. La ciudad de Éfeso era un ambiente de intensa actividad espiritual y los creyentes necesitaban estar preparados para enfrentar la oposición. En la carta habla de la armadura de Dios y la necesidad de estar firmes contra las artimañas del enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 11. Esta imagen de la armadura ayudaba a los efesios a comprender la importancia de la protección espiritual y la vigilancia.
Además, Pablo tiene como objetivo orientar a los efesios respecto al carácter cristiano y la vida en comunidad. Enfatiza la importancia de vivir en amor, humildad y pureza, reflejando la naturaleza de Cristo en el día a día. Pablo sabía que el testimonio de los cristianos sería más poderoso si sus vidas eran ejemplos vivos de lo que predicaban. La carta, por lo tanto, ofrece una guía para el comportamiento ético y amoroso, para que la Iglesia refleje la luz de Cristo en Éfeso. Efesios, capítulo 4, versículo 24. Pablo quería fortalecer la comprensión de los efesios sobre la gloria y la majestuosidad de Dios. Describe a Dios como el Padre de toda familia en los cielos y en la tierra, destacando su soberanía y bondad. Efesios capítulo 3, versículo 14. Desea que los creyentes vivan con un sentido de admiración y gratitud por la grandeza del amor de Dios y por la profundidad del Evangelio, afirmando su fe en el carácter eterno e inmutable del Señor. La carta a los Efesios fue dirigida a una comunidad de cristianos que vivía en una ciudad cosmopolita y multicultural. La iglesia estaba compuesta por gentiles y judíos convertidos, lo que traía desafíos de integración y convivencia. Esta diversidad exigía instrucciones claras sobre la unidad y la comunión en el cuerpo de Cristo, ya que los creyentes necesitaban entender que en Cristo todas las barreras culturales y sociales eran superadas. Pablo, en su carta, se dedica a enseñar que, por la fe, todos ahora son ciudadanos del mismo reino y miembros de la misma familia. Efesios, capítulo 2, versículo 19. La mayoría de los cristianos en Éfeso eran de origen gentil, lo que significaba que no tenían la misma comprensión sobre las Escrituras y el Dios de Israel que los judíos convertidos poseían. Pablo necesitaba enseñar a esos gentiles sobre la historia de la redención y el plan de Dios desde tiempos antiguos, para que comprendieran su nueva identidad en Cristo. Enfatiza que ahora, por medio de Jesús, los gentiles también son herederos de las promesas de Dios y miembros del pueblo santo. Efesios, capítulo 3, versículo 6. Los judíos convertidos, por otro lado, necesitaban entender que la salvación ya no estaba restringida a Israel, sino que se ofrecía a todos los pueblos. Esta nueva perspectiva era un desafío para muchos, ya que implicaba aceptar a los gentiles como iguales en el cuerpo de Cristo. Pablo, entonces, utiliza la carta para explicar que el Evangelio es para todos y que la salvación no se basa en la etnia, sino en la fe en Jesucristo. Él llama a esta inclusión un misterio, ahora revelado, algo que había estado oculto en las eras pasadas. Efesios, capítulo 3, versículo 9. Pablo también aborda la cuestión de las antiguas costumbres y creencias, ya que muchos de los nuevos convertidos eran ex-paganos. Venían de un ambiente de idolatría y prácticas místicas, lo que hacía necesario una enseñanza sólida sobre el comportamiento cristiano y el abandono de las antiguas prácticas. Pablo les instruye a vivir de manera diferente, despojándose del viejo hombre y revestiéndose del nuevo hombre. Efesios, capítulo 4, versículo 22, destacando el cambio que el Evangelio trae. Pablo escribe con la intención de fortalecer la unión entre estos grupos diversos. Afirma que en Cristo todos son un solo cuerpo y que Dios no hace distinción entre los suyos. La carta a los Efesios refleja el deseo de Pablo de ver esta comunidad multicultural viviendo en armonía y amor, siendo un testimonio de la paz que Cristo trae. En una ciudad como Éfeso, donde había divisiones y conflictos, la iglesia debía ser un ejemplo de unidad y de una vida transformada. La carta a los Efesios comienza con un saludo cálido y reverente de Pablo. Se presenta como apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, dejando claro que su autoridad proviene del Señor y no de sus propios méritos. Efesios capítulo 1, versículo 1.
Con esta introducción, Pablo recuerda a los lectores que es un siervo con una misión específica, enviado para transmitir las verdades que Dios desea comunicar a la iglesia. El saludo es breve, pero poderoso, estableciendo la base espiritual de su mensaje. Luego Pablo bendice a los efesios con las palabras «Gracia y paz a vosotros», un saludo que expresa los deseos más profundos de Dios para su pueblo. La gracia representa el favor inmerecido de Dios, mientras que la paz apunta a la reconciliación y el bienestar espiritual que solo Cristo puede dar. Estos términos, comunes en las cartas de Pablo, reflejan el anhelo del apóstol para que los efesios experimenten plenamente las bendiciones divinas. Desea que estas palabras no sean solo saludos, sino una realidad en la vida de los creyentes. Pablo comienza la carta con un elogio a Dios por las bendiciones espirituales que Él concede en Cristo. Afirma que Dios nos ha bendecido con toda suerte de bendiciones espirituales en las regiones celestiales en Cristo. Efesios, capítulo 1, versículo 3. Con esta frase Pablo introduce la idea de que todo lo que el cristiano posee proviene de su unión con Jesús. Desde el principio establece que la fe de los efesios debe estar arraigada en Cristo y en las bendiciones eternas que Dios ya ha provisto. En el mismo tono de exaltación, Pablo aborda la elección divina, mencionando que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para ser santos e irreprochables. Efesios capítulo 1, versículo 4. Este concepto de elección transmite a los efesios la idea de que su fe es parte de un plan eterno diseñado por el propio Dios. Pablo les recuerda que esta elección es fruto del amor de Dios y no de mérito humano, estableciendo una base sólida de confianza en la gracia divina. Pablo concluye la introducción exaltando la gracia y la bondad de Dios. Menciona que los efesios fueron predestinados para adopción de hijos por medio de Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 5. Este tema de adopción refuerza la identidad de los creyentes como hijos de Dios, amados y aceptados en su familia. Así, Pablo inicia la carta con un poderoso mensaje de identidad y propósito, recordando a los efesios que son elegidos y amados, llamados a vivir en santidad y comunión con el Padre. Pablo destaca desde el principio que la redención de los creyentes es una obra completa realizada exclusivamente en Cristo. Escribe que, por medio de la sangre de Jesús, hemos sido redimidos y hemos recibido el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de la gracia de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 7. Esta verdad es central en la carta a los Efesios y sirve como fundamento para todas las demás enseñanzas de Pablo, ya que establece que la salvación no proviene de los méritos humanos, sino del sacrificio de Cristo. La idea de redención es profundamente significativa para Pablo, ya que representa el acto de liberar a alguien de una situación de cautiverio. En el contexto espiritual, esto significa que los efesios han sido liberados del dominio del pecado y de las fuerzas de las tinieblas. Pablo refuerza que esta libertad fue conquistada por Cristo y el perdón de pecados es un regalo de la gracia divina, un presente inmerecido que trae reconciliación entre Dios y la humanidad. Pablo desea que los efesios comprendan la profundidad de este acto redentor, que no solo quita la culpa, sino que también restablece la dignidad de los creyentes. Enseña que, mediante la redención, los creyentes ahora tienen una nueva posición ante Dios. Han sido adoptados como hijos y tienen el privilegio de ser llamados herederos de un reino eterno, lo que les concede una nueva identidad y propósito en la vida. Además, Pablo enfatiza que esta redención en Cristo trae un nuevo sentido de comunidad. Todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesús ahora son miembros de una familia espiritual que trasciende barreras culturales, sociales y raciales.
En Cristo, cada creyente está unido al prójimo en una comunión verdadera, llamado a vivir en amor y unidad. La redención también es una invitación a la santidad. Pablo recuerda que, al ser liberados del pecado, los efesios han sido llamados a una vida que refleja la santidad de Dios. La redención es el comienzo de una jornada de transformación, en la que los creyentes son invitados a vivir de manera digna del Evangelio, reflejando en su conducta diaria la gracia que han recibido. Desde el inicio de la carta, Pablo enfatiza que todos los creyentes, independientemente de sus orígenes, han sido llamados a vivir en unidad, siendo un solo cuerpo en Cristo. Efesios, capítulo 4, versículo 4. Destaca que la unidad es un reflejo de la propia naturaleza de Dios, que es un solo Señor y Padre de todos. Para Pablo, esta unidad no es solo una opción, sino una característica esencial de la Iglesia, que debe ser preservada en medio de las diferencias. La unidad en el cuerpo de Cristo es un testimonio poderoso para el mundo. En Éfeso, donde coexistían diferentes culturas y religiones, esta unidad serviría como un testimonio del amor de Dios, capaz de superar las divisiones humanas. Pablo enseña que, cuando los cristianos viven en armonía, demuestran que el Evangelio es transformador y crea una comunidad que refleja la paz y el amor divinos. Para mantener esta unidad, Pablo anima a los efesios a cultivar la humildad, la mansedumbre y la paciencia, soportándose unos a otros en amor. Sabía que la convivencia entre personas de diferentes orígenes podría generar conflictos, pero el amor sacrificial debería guiar las actitudes de los creyentes. Estas virtudes son la base para la paz y la cooperación en el cuerpo de Cristo, permitiendo que cada miembro contribuya al bien común. Pablo también destaca la importancia de los dones espirituales para la edificación de la Iglesia. Explica que cada creyente ha recibido un don específico y que estos dones deben usarse para fortalecer la unidad y construir el cuerpo de Cristo. La diversidad de dones no debería generar competencia, sino colaboración, ya que cada uno desempeña una función esencial en la edificación del todo. Pablo recuerda que la unidad de la Iglesia es una preparación para la venida de Cristo, el momento en que el cuerpo será reunido con la cabeza, que es Jesús. Desea que los efesios vivan en armonía y cooperación, ya que esta unidad refleja la gloria de Dios y prepara a la Iglesia para encontrar al Señor en santidad y pureza. Para Pablo, la gracia de Dios es el cimiento de la fe cristiana y enseña que somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, es un don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Enfatiza que la salvación no es el resultado de las obras humanas, sino un regalo inmerecido que revela la bondad y el amor de Dios. Esta enseñanza refuerza que nadie puede gloriarse en sí mismo, sino que todos deben reconocer la gracia como el factor central de su vida cristiana. La gracia de Dios transforma la vida de los creyentes y los llama a una nueva manera de vivir. Pablo explica que, antes de conocer a Cristo, los efesios estaban espiritualmente muertos en sus pecados, pero ahora han sido resucitados para una nueva vida. Esta vida renovada implica abandonar el pasado y adoptar un nuevo carácter, moldeado por la justicia y la santidad de Dios. Para Pablo, esta transformación es una respuesta natural a la gracia recibida. Pablo compara la antigua vida de pecado con un viejo hombre que necesita ser dejado atrás. Anima a los efesios a despojarse de esa antigua naturaleza y a revestirse de una nueva humanidad, creada según la justicia de Cristo. Este concepto de transformación simboliza la profundidad del cambio que la gracia de Dios trae, convirtiendo al cristiano en una nueva creación.
Además, Pablo enseña que la gracia no es solo un acto único de salvación, sino una fuerza continua que capacita a los creyentes a vivir en conformidad con el Evangelio. Explica que la gracia de Dios es lo que sostiene al cristiano en su caminar de fe, dándole fuerzas para vencer las tentaciones y vivir de manera que honre a Dios. Pablo exhorta a los efesios a ser testigos de la gracia divina en sus actitudes y relaciones. La nueva vida que han recibido en Cristo debe manifestarse en amor, bondad y compasión. La vida cristiana, según Pablo, es una respuesta continua a la gracia, que debe reflejarse en las acciones y el carácter de cada creyente, de modo que el mundo vea en sus vidas la bondad de Dios. Pablo revela que Dios le ha concedido el privilegio de desvelar un misterio que ha estado oculto por siglos, pero que ahora ha sido revelado en Cristo, la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 6. Este misterio, según Pablo, es la unión de judíos y gentiles en un solo cuerpo, sin distinción. Este mensaje era revolucionario para la época y reafirmaba que en Cristo todos tienen acceso al Padre y son coherederos de las promesas de Dios. Este misterio revelado marca una nueva era en la historia de la salvación, donde todos los pueblos pueden ser parte de la alianza de Dios. Pablo ve esto como una manifestación de la sabiduría divina, que unió el cielo y la tierra en un único propósito redentor. Para él, la Iglesia ahora tiene la responsabilidad de manifestar esta verdad al mundo, mostrando que Dios no hace acepción de personas y que todos son bienvenidos en su reino. Pablo también menciona que la revelación de este misterio es una demostración de la multiforme sabiduría de Dios, visible incluso para los poderes celestiales. Él entiende que la unidad entre judíos y gentiles es un testimonio de la soberanía de Dios, que supera todas las divisiones. La Iglesia, por lo tanto, es un instrumento de Dios para proclamar esta sabiduría, revelando el amor y la misericordia de Dios. Además, Pablo declara que el propósito eterno de Dios es crear una familia espiritual unida, que glorifique su nombre. El misterio revelado apunta a esta unidad final, en la que todas las barreras son destruidas y todos son reconciliados en Cristo. Para los efesios, esta verdad traía esperanza y aliento, recordándoles que eran parte de un plan eterno, arquitectado por Dios. Pablo ora para que los efesios tengan el entendimiento pleno de este misterio, pidiendo que sean fortalecidos por el Espíritu Santo para que comprendan la profundidad del amor de Cristo. Él desea que la revelación del misterio de Dios traiga seguridad y firmeza a la fe de los efesios, para que vivan con confianza y alegría, seguros de que son parte del propósito eterno de Dios. Pablo enseña que la Iglesia tiene una misión fundamental: ser el cuerpo de Cristo en la tierra, representando a Jesús en sus actitudes y enseñanzas. Efesios capítulo 4, versículo 12. Él describe la Iglesia como un organismo vivo, donde cada miembro tiene una función específica para el crecimiento y fortalecimiento del cuerpo. Esta metáfora destaca la importancia de la unidad y la interdependencia entre los creyentes, quienes juntos cumplen la misión que Cristo confió a la Iglesia. La misión de la Iglesia es testimoniar al mundo el amor y la verdad de Dios. Pablo desea que los efesios comprendan que fueron llamados a brillar como luces en medio de la oscuridad, viviendo de manera que honre a Cristo. La Iglesia debe ser una comunidad donde la justicia, la paz y el amor sean visibles, reflejando el carácter de Dios y atrayendo a otros hacia el Evangelio. Además de testificar, la Iglesia también tiene la responsabilidad de edificar a sus miembros. Pablo enfatiza que cada creyente ha recibido dones espirituales para contribuir al crecimiento del cuerpo. Estos dones deben ser usados para alentar e instruir a los demás, promoviendo la madurez espiritual de la Iglesia.
La misión de edificación es esencial, ya que fortalece el cuerpo y lo prepara para enfrentar los desafíos del mundo. La misión de la Iglesia también incluye la oración y la intercesión. Pablo enseña que la oración es un arma poderosa contra las fuerzas del mal y que la Iglesia debe orar unos por otros, buscando la protección y el fortalecimiento espiritual de todos. Él cree que la oración es esencial para que la Iglesia cumpla su misión y permanezca firme en la fe. Pablo exhorta a los efesios a caminar en amor, imitando a Cristo, quien se entregó a sí mismo por amor a la humanidad. Él desea que la Iglesia de Éfeso sea un reflejo de Cristo en la sociedad, viviendo en unidad y proclamando el Evangelio. La misión de la Iglesia, para Pablo, es ser una expresión viva del amor de Dios, mostrando al mundo el poder transformador del Evangelio. En la carta a los Efesios, Pablo se presenta como prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros, los gentiles. Efesios capítulo 3, versículo 1. Esta declaración de Pablo ilustra la profundidad de su compromiso con el Evangelio y su amor por los efesios. Él no se ve solo como un prisionero de Roma, sino como alguien que voluntariamente aceptó el costo de seguir a Cristo y cumplir su llamado. La prisión de Pablo es una prueba de su entrega y de la autoridad de su mensaje. Pablo utiliza su condición de prisionero para alentar a los efesios, mostrando que el sufrimiento es parte del camino cristiano y puede transformarse en bendición. Desea que la Iglesia vea su prisión no como una derrota, sino como un testimonio de fe y perseverancia. Su experiencia sirve de ejemplo para los efesios, mostrando que la fidelidad a Cristo puede exigir sacrificios, pero que esos sacrificios tienen valor eterno y fortalecen a la Iglesia. Además, Pablo no se avergüenza de su condición, pues sabe que su prisión está sirviendo para el avance del Evangelio. Desea que los efesios tengan una perspectiva celestial, comprendiendo que las adversidades, cuando se enfrentan en Cristo, tienen propósito y significado. Pablo los anima a mantenerse firmes, independientemente de las circunstancias, sabiendo que Dios es soberano y que nada puede impedir el cumplimiento de su plan. Pablo también usa su prisión para interceder por la Iglesia y fortalecerla espiritualmente. Él ora constantemente por los efesios, pidiendo que Dios los fortalezca con poder para que vivan de manera digna de su fe. Incluso en cautiverio, Pablo se presenta como un líder comprometido, cuya misión es cuidar del rebaño de Cristo y promover su crecimiento espiritual, demostrando que el ministerio va más allá de las circunstancias físicas. Pablo enseña que ser siervo de Cristo es vivir en total dependencia y sumisión a Él. Su vida es un ejemplo de servicio humilde y confianza en Dios. Él desea que los efesios aprendan a poner su esperanza en Cristo, independientemente de los desafíos, y que entiendan que la verdadera libertad está en vivir para Dios. Para Pablo, ser prisionero de Cristo es un honor, una expresión de amor y dedicación al Evangelio. Para Pablo, Cristo creó una nueva humanidad que reúne a judíos y gentiles en un solo cuerpo, reconciliándolos con Dios a través de la cruz. Efesios, capítulo 2, versículo 16. Antes de Cristo había una barrera entre judíos y gentiles, pero ahora ambos tienen acceso al Padre a través de Jesús. Esta unión es una evidencia del poder transformador del Evangelio, que destruye divisiones y crea una familia espiritual unida. Pablo enseña que en Cristo todos los creyentes se convierten en un solo cuerpo, llamados a vivir en paz y a reflejar la unidad que Dios desea. Él anima a los efesios a dejar de lado las diferencias culturales y a verse a sí mismos como una nueva creación. El antiguo sistema de segregación es abolido, y en Cristo hay un nuevo pueblo, cuyo lazo es el amor y la fe en el Salvador. Esta nueva humanidad
es una expresión de la sabiduría divina y del plan eterno de Dios. Esta unión entre judíos y gentiles representa una ruptura histórica, pues ahora ambos comparten las mismas promesas y bendiciones. Pablo afirma que los gentiles son coherederos del reino, lo que derriba cualquier noción de superioridad entre los grupos. Esta verdad exige que cada creyente viva en humildad y aceptación mutua, sabiendo que todos tienen el mismo valor a los ojos de Dios. La nueva humanidad en Cristo también exige un nuevo estilo de vida. Pablo instruye a los efesios a abandonar los viejos costumbres y a adoptar comportamientos que correspondan a la nueva identidad que han recibido. Este cambio de actitud es una respuesta a la unidad que Cristo trajo, y cada miembro del cuerpo debe contribuir a la paz y el bienestar de la comunidad. Pablo desea que la iglesia en Éfeso sea un ejemplo vivo de esta nueva humanidad. Espera que judíos y gentiles vivan en armonía y que el amor entre ellos sea un testimonio para el mundo. La nueva humanidad es un reflejo del carácter de Cristo y sirve como una anticipación de la unidad final que habrá en el reino de Dios. Pablo enseña que la vida cristiana implica una batalla espiritual constante contra las fuerzas del mal, y exhorta a los efesios a fortalecerse en el Señor y en la fuerza de su poder. Efesios, capítulo 6, versículo 10. Describe una armadura espiritual que es necesaria para resistir las artimañas del enemigo, advirtiendo a la Iglesia sobre la naturaleza espiritual de la lucha y la importancia de la preparación para esta guerra invisible. La armadura de Dios incluye elementos esenciales para la vida cristiana: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y el calzado de la paz. Cada pieza representa una virtud o principio espiritual que protege y fortalece al creyente en la lucha contra las tinieblas. Pablo enseña que esta armadura no es física, sino espiritual, y debe ser vestida diariamente. Para Pablo, la batalla espiritual es una realidad que requiere vigilancia y oración constante. Él enfatiza la necesidad de orar en todo momento y con perseverancia, intercediendo unos por otros para que todos permanezcan firmes. La oración es un arma poderosa que mantiene a los creyentes conectados con Dios y fortalece su fe en medio de los ataques del enemigo. La lucha contra las fuerzas de las tinieblas también requiere comunión entre los miembros de la Iglesia. Pablo desea que los efesios entiendan que unidos son más fuertes y que la unidad es esencial para la victoria. Les anima a apoyarse y animarse mutuamente, pues cada creyente tiene un papel importante en la batalla espiritual. Pablo enseña que la victoria en esta batalla ya ha sido conquistada en Cristo, pero cada creyente está llamado a vivir en vigilancia y a resistir las influencias del mal. Desea que los efesios comprendan el poder que tienen en Cristo y que usen la armadura de Dios con confianza, sabiendo que el Señor lucha por ellos y les concede la victoria. Pablo aborda el tema de las relaciones cristianas, enfatizando la importancia de vivir de manera digna de la fe en todas las áreas de la vida, incluyendo el hogar y la sociedad. Efesios capítulo 5, versículo 21. Enseña que las relaciones familiares y sociales deben reflejar amor y respeto, y que la sumisión y el servicio son actitudes que exaltan a Dios. Esta orientación es un recordatorio de que la vida cristiana abarca todos los aspectos de la existencia. En las relaciones familiares, Pablo enfatiza la importancia del amor y del liderazgo servidor en el matrimonio. Instruye a los maridos a amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, entregándose por ella. Esta postura sacrificial es un reflejo del amor de Cristo y demuestra que el matrimonio cristiano se basa en el respeto y la dedicación mutua, y no en el autoritarismo o la opresión.
Pablo también se dirige a las esposas, pidiéndoles que respeten a sus maridos y ayuden a fortalecer la unión familiar. Cree que la sumisión, en este contexto, es una expresión de amor y respeto que fortalece el vínculo y promueve la paz en el hogar. Para Pablo, esta armonía en el matrimonio es una ilustración de la relación entre Cristo y la Iglesia, que se basa en el amor, la confianza y la comunión. Además del matrimonio, Pablo aborda la relación entre padres e hijos, exhortando a los padres a criar a sus hijos en la disciplina y en la instrucción del Señor, sin provocarlos a ira. Quiere que el hogar sea un ambiente donde el amor de Dios se viva y se transmita, y donde cada miembro pueda crecer espiritualmente. La relación familiar es una oportunidad para manifestar la gracia y el carácter de Dios. Pablo extiende estas enseñanzas a las relaciones sociales, incluyendo a los siervos y sus señores, exhortando a cada uno a actuar con respeto y justicia. Les recuerda a los efesios que todos tienen un Señor común en el cielo y que independientemente de la posición social, cada persona debe vivir con dignidad e integridad, honrando a Dios en sus actitudes y en el trato con los demás. Pablo concluye su carta destacando la importancia de la oración intercesora, instando a los efesios a orar en todo momento, con perseverancia y súplica, por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Desea que la Iglesia comprenda el poder de la oración como una herramienta esencial para el fortalecimiento espiritual y para la unidad del cuerpo de Cristo. Para Pablo, la oración es el fundamento de una vida cristiana firme y de una iglesia fortalecida. La oración intercesora es un acto de amor y cuidado por los demás, y Pablo cree que la comunión entre los creyentes se fortalece a través de esta práctica. Desea que los efesios oren unos por otros para que todos sean sostenidos en sus luchas y pruebas. La intercesión también es una forma de luchar espiritualmente por los hermanos, pidiendo la protección y la gracia de Dios sobre ellos. Pablo también enseña que la oración debe ser constante e intensa, demostrando que es una disciplina espiritual que requiere dedicación. Sabe que los desafíos de la vida cristiana son muchos y que, sin la ayuda de Dios, el creyente está vulnerable. Por eso, insta a la Iglesia a orar sin cesar, buscando la presencia de Dios en todas las situaciones. Además, Pablo pide que oren por él, para que tenga coraje y sabiduría al proclamar el Evangelio. Sabe que necesita las oraciones de los hermanos para cumplir su misión, y esta humildad muestra que la oración es una calle de doble sentido, donde todos son fortalecidos. Para Pablo, la oración es un lazo que une a la Iglesia y sostiene a cada creyente en su caminar de fe. Pablo desea que los efesios tengan una vida de oración que produzca frutos visibles, impactando a la comunidad y reflejando el amor de Dios. Quiere que la Iglesia sea conocida por su dependencia de Dios, por su amor hacia los hermanos y por la fuerza espiritual que proviene de la intercesión. La oración es para Pablo una expresión de fe y un testimonio de confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Pablo abre su carta exaltando a Dios por las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, revelando el inmenso tesoro que cada creyente posee a través de su unión con Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3. Estas bendiciones son espirituales, no materiales, destacando que el Evangelio no es una promesa de prosperidad terrenal, sino de una riqueza eterna que trasciende el tiempo y el espacio. Pablo quiere que los efesios comprendan que su fe les proporciona algo mucho más profundo que las recompensas materiales que el mundo puede ofrecer.
Estas bendiciones representan una herencia divina, reservada para todos los que están en Cristo, que no pueden ser destruidas. Una de las bendiciones espirituales más preciosas es la elección de Dios. Pablo enseña que los creyentes fueron elegidos antes de la fundación del mundo para ser santos e irreprochables ante Dios, lo que demuestra el amor eterno del Padre y su soberanía. Efesios capítulo 1, versículo 4. Esta elección divina enfatiza que nuestra salvación no es fruto del azar o de méritos personales, sino de un plan amoroso e intencional de Dios. Para Pablo, esta elección es una fuente de consuelo y seguridad para los creyentes, pues revela que Dios siempre ha estado en control de sus vidas y que nada sucede fuera de su voluntad. Además de la elección, Pablo exalta la adopción como hijos, una bendición que transforma la identidad de los creyentes. A través de Cristo, no solo son perdonados, sino también incorporados a la familia de Dios como herederos, con pleno acceso al Padre y a su reino. Pablo desea que los efesios vivan con la certeza de que son amados y aceptados como hijos, llamados a reflejar el carácter del Padre en todas las áreas de sus vidas. Este estatus de hijos también implica responsabilidades, ya que la adopción nos llama a vivir en obediencia y santidad, como verdaderos representantes de Dios en la tierra. Otro aspecto central de las bendiciones espirituales es la redención y el perdón de los pecados. Pablo enseña que, por medio de la sangre de Jesús, hemos sido liberados del poder del pecado y reconciliados con Dios. Esta redención no solo remueve la culpa, sino que trae sanidad y restauración a nuestra relación con el Creador. Pablo quiere que los efesios comprendan que, a través de esta redención, son libres para vivir de una manera que honre a Dios y disfrutar de la paz que solo Cristo puede ofrecer. La redención es una invitación a una nueva vida, transformada y liberada de las ataduras del pasado. Pablo menciona el sello del Espíritu Santo como una garantía de la herencia eterna de los creyentes. Este sello representa la presencia constante del Espíritu en sus vidas, confirmando que pertenecen a Dios y que nada puede separarlos de su amor. El Espíritu Santo es la garantía de la promesa divina, la prueba de que los creyentes tienen un futuro asegurado en la gloria eterna. Pablo desea que los efesios vivan con esta seguridad y alegría, sabiendo que en Cristo tienen acceso a todas las bendiciones espirituales que Dios ha preparado. Este entendimiento fortalece a la Iglesia y transforma la manera en que cada creyente vive, trayendo propósito y esperanza. Pablo concluye su carta con una despedida llena de amor, oración y aliento, reflejando su profunda conexión con la Iglesia de Éfeso. Pide a los efesios que oren por él, para que continúe predicando el Evangelio con valentía, incluso en su prisión, mostrando que nunca deja de preocuparse por la misión que Dios le confió. Efesios capítulo 6, versículo 19. Para Pablo, la oración de los hermanos es un apoyo indispensable y un signo de que la Iglesia es un cuerpo unido, donde cada miembro se fortalece mutuamente. Su humildad al pedir oración revela cuánto valora la comunión y la intercesión de los santos. La despedida de Pablo también es un momento para reafirmar la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo. Bendice a los efesios con las palabras paz, amor con fe y gracia, deseando que estas virtudes llenen los corazones de los creyentes. Este es un deseo profundo de Pablo para la Iglesia, que vivan en armonía y con un amor que trascienda las diferencias y los malentendidos. Para él, la paz es más que la ausencia de conflicto. Es una presencia activa de Dios que trae sanidad, restauración y unidad. Pablo cree que con esta paz, la Iglesia de Éfeso puede enfrentar cualquier adversidad con fuerza y perseverancia.
Pablo también expresa su gratitud por Tíquico, su colaborador, que llevará la carta a los efesios y les informará sobre la situación del apóstol. Describe a Tíquico como un hermano amado y fiel ministro en el Señor, destacando el valor de la colaboración y el servicio mutuo en el ministerio. La mención de Tíquico es un recordatorio de que la obra de Dios se realiza por muchos y que cada uno tiene un papel especial. Pablo desea que la Iglesia reciba a Tíquico y su aliento, reconociendo que la Iglesia está formada por siervos fieles que trabajan juntos para el avance del reino. Además, Pablo concluye con una bendición de gracia, deseando que la presencia de Dios acompañe a los efesios en todo momento. Sabe que la gracia es el fundamento de la vida cristiana y que sin ella los creyentes no pueden perseverar. Pablo desea que la Iglesia viva de tal manera que reconozca la gracia en todas las áreas, tanto en las bendiciones como en las tribulaciones. Esta despedida es una expresión del amor de Pablo y de su confianza en la fidelidad de Dios, que sostendrá a la Iglesia hasta el final. Finalmente, Pablo se despide reafirmando su amor y compromiso con los efesios, dejando claro que, incluso a la distancia, continúa siendo parte de su camino de fe. Esta despedida es una demostración de que la fe cristiana es un viaje de comunión, donde cada creyente es un miembro del cuerpo y donde el amor supera cualquier distancia. Para Pablo, su conexión con los efesios es eterna, pues ambos están unidos por el amor de Cristo y la esperanza de un día estar juntos en la presencia de Dios. Con esta certeza termina su carta, dejando a la Iglesia de Éfeso un mensaje de fe, valentía y gratitud. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre Dios no creó a Eva de una costilla. El verdadero significado del texto hebreo revela su significado. Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.